estamos grabando todas las reuniones con el deseo de que se alojen en YouTube y para las nuevas personas que se van agregando puedan ir al tanto de lo que nosotros como comunidad estamos haciendo. Decirle a todos que su trabajo, su participación y su compañía en estas clases es de gran importancia porque de esta manera estamos haciendo comunidad y a medida que sigamos creciendo, seguiremos aprendiendo y seguiremos trayendo, como lo hemos dicho antes, el conocimiento de las siete leyes universales a España y así también al mundo. Doy las gracias a Janina, a Gabriel, a Pedro, a Reiners, a Jennifer, que hoy nos acompañan en la sala. Introducción a las siete leyes de los hijos de Noé. Uno. Con respecto a los mandamientos de Dios, la humanidad está dividida en dos grupos: los hijos de Israel y los hijos de Noah. Bené Israel, Bené Noah. Dos, los hijos de Israel son los judíos, los descendientes del patriarca Jacob. Ellos tienen el deber de cumplir con las 613 misbot de la Torá. Los hijos de Noah comprenden las 70 naciones originales del mundo y sus ramificaciones. Ellos tienen el deber de cumplir las siete leyes universales, también conocidas como las siete leyes de los hijos de Noah o las siete leyes noágidas. Estas siete leyes universales tienen que ver con idolatría, blasfemia, asesinato, robo, relaciones sexuales, comer la carne de un animal vivo y el establecimiento de cortes de justicia. Todas las siete leyes universales son prohibiciones. No hay que sorprenderse. Los mandamientos negativos o prohibitivos son de un orden superior a los positivos y su cumplimiento conlleva una mayor recompensa. Repito, todas las siete leyes universales son prohibiciones. Y no hay que sorprenderse porque los mandamientos negativos o mandamientos prohibitivos, también llamados, son de un orden superior a los positivos y su cumplimiento conlleva una mayor recompensa. Esto manejando el concepto de que existen mandamientos positivos en la Torá y mandamientos negativos. Siendo mandamientos negativos, no matarás, no, 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 no. Mientras que mandamientos positivos serían como en tal día harás esto. Cuando llegue tal tiempo harás esto, ¿no? Por ejemplo, un mandamiento positivo es guardarás el día de Shabbat en las 613 mismos que son para los judíos, ¿no? Hombres y mujeres son iguales en su responsabilidad para observar los siete mandamientos. 6. Es materia de disputa la edad a partir de la cual un individuo es responsable por sus acciones bajo estas leyes. Una opinión sostiene que depende del desarrollo mental del individuo. Conforme a esta opinión, tan pronto como un muchacho alcanza la madurez que le permite entender el significado e importancia de las siete leyes universales, está en la obligación de cumplir con la ley en su plenitud. La otra opinión sostiene que un muchacho alcanza la edad de responsabilidad legal a los 13 años, 12 años en caso de las chicas. Justo hablábamos de esto ayer, ¿verdad? Cuando se hablaba sobre la importancia que hay que tener con los hijos y cómo hay que estar cuidándolos y enseñándoles lo que nosotros aprendemos, bajando el conocimiento, obviamente, a su nivel, no descuidar a los niños, a pesar de que nosotros mismos estamos viviendo una transformación en este proceso, a pesar de que nosotros mismos estamos viviendo un camino nuevo para todos. No podemos descuidar a nuestros hijos, debemos estar constantemente educándoles, enseñándoles. Ahora, esta opinión lo que viene a traer es que existe cierta edad en la que el niño está obligado ya a cumplir con estos preceptos, ¿verdad? Algunos estipulan que tan pronto el niño puede entender y puede aplicar estos mandamientos, está obligado a ello. Y otros, pues, juristas se van a la idea de que los jóvenes que cumplan 13 años, en el caso de los hombres, estarán ya desde ese momento obligados y los que cumplan 12 años, en el caso de las mujeres, estarán obligados a guardar los siete preceptos. Una vez más, esto nos recuerda que hay que instruir a nuestros hijos en este camino y no descuidarnos en un tema tan importante como lo es este. 7. Los hijos de Noah están permanentemente advertidos en lo concerniente a las siete leyes universales. Esto quiere decir que no es defensa válida la ignorancia de la ley. Uno no puede afirmar, por ejemplo, que no sabía que la idolatría estaba prohibida por una de las siete leyes.
ni puede tampoco afirmar que no sabía que inclinarse ante un ídolo constituía idolatría. ¿Por qué? El argumento es que debemos estar constantemente advertidos en lo concerniente a las siete leyes universales. O sea, un noágida lo primero que tiene que saber cuando encuentra su identidad es cuáles son las siete leyes universales y estudiar a profundidad sobre estas leyes, ¿verdad? Pasa muy a menudo que la gente tiende a menospreciar un poco las leyes, ¿no? Decir son siete leyes y bueno, comparado a 613 votos, etcétera. Pero cuando entra a profundizar en estas leyes, se da cuenta de la conexión divina que tienen estas leyes y de la importancia a nivel social, comunitario, a nivel mundial que tienen estas leyes, además de que su connotación es directamente espiritual. Es que Kadosh Baruj Hu ha entregado esto a las naciones. Más adelante seguramente lo veremos, pero algo muy claro que debe tener el Noah es que se deben cumplir las siete leyes universales porque Kadosh Baujú así lo ha determinado. Si alguien cumple las leyes universales porque le parecen buenas, interesantes, aplicables, etcétera, está equivocado en su intención. Y recordemos que la intención es lo más importante en lo que hacemos. Esa intención que ponemos a las cosas, a la larga termina siendo en sí la misma acción, ¿verdad? Entonces, un no ágida debe cumplir las siete leyes universales porque esto lo ha estipulado Kadosh Baruj Hu. Ahora, entender que las leyes universales las estipuló Kadosh Baruj Hu tiene también su enseñanza y su profundidad, y el no ágida debe estar constantemente buscando esa validación. Como yo sé que las leyes universales las entregó el Eterno al pueblo de Israel para entregarnos a nosotros. Esta es tu misión. Una y otra vez preguntarlo hasta que te quede claro. Si te dicen una respuesta, si te dan información y quedas con dudas, seguir estudiando, seguir profundizando, seguir dando dudas y encontrar esa respuesta. A todas las personas con las que están hoy presentes, se los he dicho, aquí las dudas son bien recibidas. Aquí cada persona que tiene una pregunta y esa pregunta no se contesta, debe seguir buscando respuesta a esa pregunta, siempre desde el respeto, desde el honor de lo que se está haciendo, pero consciente de que tu alma necesita saber la respuesta. Esto, desde luego, en temas que sean posibles su respuesta en este mundo. Existen temas que salen de nuestro control, ya es algo diferente, pero en lo que a nosotros concierne, o sea, en lo revelado, en eso nosotros tenemos que enfocarnos y priorizarlo para su aprendizaje y conocimiento. Seguimos. Nota, sin embargo, podría afirmar un no ágida que no sabía que un objeto en cuestión era un ídolo. Pues esto no es ignorancia de la ley. Esto en congruencia de que estábamos diciendo que uno aquí no puede decir que inclinarse a cierto ídolo, él no sabía que eso era idolatría. Pero puede afirmar que cierto objeto él no conocía que tenía un trasfondo idólatra. Aquí no está siendo ignorante de la ley. Él conocía que la ley prohíbe la idolatría, ¿verdad? Conocía que los instrumentos paganos son objeto de idolatría y no se debe hacer. Sin embargo, no sabía que ese objeto en particular constituía, tenía una connotación idólatra. Entonces ahí el lógica puede argumentar en ese aspecto, es lo que nos está haciendo saber. Por tanto, uno tiene el deber de ocuparse en el estudio de las siete leyes universales a lo máximo de su capacidad y enseñar el conocimiento de estas a sus propios hijos. Una vez más, entramos aquí en esta lectura en el recuerdo de nuestros hijos. 8. Cuando uno de los hijos de Noah resuelve cumplir a cabalidad los siete mandamientos universales, su alma se eleva. Esta persona se constituye en uno de los Hasidei Umot Haolam, justos entre las naciones. Los que tengan para apuntar, apunten este término, Hasidei Umot Haolam. Este término igualmente lo copio y lo regalo al grupo. Repito, cuando uno de los hijos de Noah resuelve cumplir a cabalidad los siete mandamientos universales, su alma se eleva. Esta persona se constituye en uno de los Hasidei Umot Haolam, justos entre las naciones, y recibe un lugar en el mundo venidero. Muy importante entender, el justo entre las naciones, el Noágida que cumple los mandamientos, que eleva su alma, recibe un lugar en el mundo
venidero, en el mundo eterno. Muchas personas llegan a mí con esta pregunta. Pero es que yo quisiera, por eso quiero convertirme al judaísmo, porque yo quiero que mi alma esté en el mundo. Entender que en ambas identidades que ha creado Kadosh Baruj Hu para el mundo tienen la oportunidad de entrar al mundo venidero según nos han enseñado los sabios del pueblo de Israel. En estas clases que hemos estado dando, al principio de todo, estuvimos en una lectura del libro Pinelei Alajá, que eran perlas de Alajá. Estuvimos hablando del apartado fe e idolatría, de por qué creer en el pueblo de Israel. Estas clases se van a estar subiendo. Si alguien tiene dudas, también puede revisarlas, ¿verdad? Entonces, recordar que uno ágida que cumple con las leyes universales tendrá parte en el mundo venidero. Más adelante en este escrito seguramente encontraremos que además este no ágida se compara con el judío más elevado del mundo, ¿verdad? Y creo que incluso llegan a decir que un no ágida que cumple las siete leyes universales a cabalidad, que tiene un papel muy importante en el mundo, en su rectificación a través de cumplir las leyes universales y enseñarlas, que uno ágida, un justo entre las naciones, puede llegar incluso a estar a un nivel más alto que el judío más importante del mundo, que este sería el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que era el judío más importante, en el lugar más importante, del lugar más importante, en el día más importante. O sea, el sacerdote en Yom Kippur, en el lugar santísimo, que era el lugar más santo del mundo, pero también el lugar más santo del lugar más santo, que era el tabernáculo o el templo, ¿no? Entonces, lo llegaremos a leer seguramente. El justo entre las naciones podrá estar incluso al mismo nivel o incluso será superior a esto. ¿Cómo? No logro. Reynolds. No, nada, como dijiste como el gangado, como el sumo sacerdote, yo pongo, te puse el caso del libro de Job. Job no era judío. Ok, ok, ok. Ok, Es lo que Job. que referencia, pues, hace una referencia más clara. La gente piensa que Job de repente, muchos, sí, es israelita. No, no era israelita. Era un justo en Exacto. las naciones. Una persona que no sabemos de dónde era. Job, por ejemplo. Vale, vale, perfecto, magnífico, así es, exactamente. Y bueno, la historia de Job es muy profundísima. Es increíble. En estos días estaba leyendo un libro que tenía mi peque y explicaba el Midrash que, te lo digo así porque no me acuerdo muy bien, pero explicaba más o menos que Job estuvo en la corte de los consejeros del faraón de Egipto. Y que a raíz de esto, por la respuesta que él le da al faraón, creo que es que se queda callado, no recuerdo muy bien, pues entonces vendría también todo esto que él atraviesa para elevar también su propia alma. Pero bueno, continuamos. Las Santas Escrituras llaman a aquel que acepta el yugo del cumplimiento cabalmente de las siete leyes universales un ger tochab, un prosélito de la puerta. Esta persona tiene permitido vivir en la tierra de Israel y entrar al santo templo de Jerusalén y ofrecer sacrificios al Dios de Israel. Increíble. Para los que no sabían esto, lo volvemos a decir. Aquel que acepta el yugo del cumplimiento de las siete leyes universales le llaman un Ger Toshab, un prosélito de la puerta. Esta persona tiene permitido vivir en la tierra de Israel y entrar al santo templo de Jerusalén y ofrecer sacrificios al Dios de Israel. Esta figura, seguramente, no sé si se puede llamar así, pero esta figura política, el Ger Toshab, ¿verdad? Solo será permitida cuando esté construido el tercer templo. Si alguien desea vivir en el ex Israel a día de hoy, a nivel de Israel como nación, pues si decir que soy nomáquida, pues hasta el momento no va a tener ningún efecto legal, ¿verdad? Pero en el futuro, cuando el tercer templo sea construido, Dios quiera que sea en nuestros días, esta persona recibirá un estatus social en el que tendrá permitido vivir en el ex Israel. 9. A pesar de que los hijos de Noah tienen como obligación solo el cumplimiento de las siete leyes universales, aquí esto lo vamos a leer con mucho detenimiento y con lupa. Le está permitido observar cualquiera de los 613 mandamientos de la Torá con el propósito de recibir recompensa divina. Las excepciones a esto son, vamos a escuchar muy bien esto porque
Lo encontramos aquí en el texto, pero esto genera debate y dudas, ¿no? A. Observar el Shabbat a la manera de los judíos no está permitido. Esto significa descansando de las acciones que fueran necesarias para la construcción del tabernáculo durante el éxodo de Egipto, ¿sí? Serían esas 39 melajot, esas 39 prohibiciones que tiene el pueblo de Israel de hacer en Shabbat. Un noágida no puede hacer esto. Un noágida no puede guardar Shabbat como lo guarda un judío en ninguna manera. Algunos sabios judíos llegarían a explicar más adelante que incluso está prohibido dejar de trabajar en este día. Pero bueno, esto, como ya lo saben, consultarlo siempre con su rabino de cabecera en caso de que haya duda. B. Observar las festividades judías a la manera de los judíos, descansando de forma similar como el Shabbat. Bueno, esto es lo que acabo de explicar, ¿no? Está prohibido observar las festividades judías de la manera en que lo hacen los judíos. C. Estudiar aquellas partes de la Torá que no se aplican al servicio no ágida para con Dios. Y esto es muy importante para las personas que les interesa la lectura de la Torá. Recordar que el no ágida solo puede leer y estudiar aquellos temas que le atañen como no ágida. Si yo en mi lectura me encuentro con un tema profundo que no atañe a los no ágidas, yo debo entonces no profundizar en este tema. Desde luego, todo estudio de Torah debe ser realizado bajo la supervisión rabínica. Es muy importante. Una persona que se pone a leer la Torá a su manera, lo interpreta y lo hace de su manera, puede llegar a hacer lo mismo que hace el cristianismo, que es crear todo tipo de religiones y sectarismo. ¿Sí, Anjana? Sí, disculpa que te interrumpa. Solamente para decir, yo por ejemplo estoy leyendo ahora mismo la Torá todas las noches. Eso es incorrecto. Estoy, por ejemplo, en el libro del Éxodo, entonces hay muchos temas que atañen a judíos. Gracias. Sí, en este caso lo que se explica es profundizar, ¿verdad? La lectura de la Torá, en este caso como lo estás haciendo, es algo que, bueno, por lo general la gente lo hace, leer la Torá, ¿verdad? Pero se trata de profundizar en temas, porque la Torá es muy profunda. La Torá además tiene la Torá Shevita, la Torá Shebalpé, la Torá escrita y la Torá oral, donde la Torá oral es el complemento mismo de la Torá escrita y hay profundidades para el alma judía que uno no debe entrar a estudiar. Esto es lo que significa estudio de Torá. No es leer, sino es profundizar, ¿verdad? Y el Noagia tiene permitido profundizar en los temas que atañen al Noagia. Incluso si nosotros decimos que se explica, los sabios explican que las 7 leyes fueron entregadas en el monte Sinaí, leer el Éxodo está completamente bien, ¿verdad? Dice aquí Reinders, Anjana, se me fue, entendería de temas más en Levítico que muchos no son o no corresponden. Y desde luego se puede estudiar, gracias a Rainer, se puede estudiar, pero con la supervisión rabínica, donde está diciendo, mira, esto atañe a ti por esto, ¿verdad? En este caso, acabamos de leer justo en esta lectura que dice que el Gerto Shab va a poder incluso hacer sacrificios en el templo. ¿Dónde se dice eso? Seguramente en Levítico, ¿verdad? Entonces, sí, lo más importante siempre es en relación con los sabios de la Torá, que los sabios de la Torá te enseñen. Existen muchos sabios que están enseñando esto para no ágidas, existen muchos grupos, existen muchos espacios que se están creando, muchos videos ya en las plataformas de YouTube con estudios de la Torá específicamente para no ágidas, ¿verdad? Y esto seguirá aumentando. Lo que hoy no encuentres, sé paciente, porque seguiremos aumentando en este concepto, en este conocimiento, en los sabios enseñándonos a nosotros y desde luego que más adelante tendremos mucha información sobre esto. Ahora, lo más importante es que el no áquila se concentre en lo que le atañe, ¿verdad? En aquello, ¿por qué? Malo o bueno, no. Lo importante es que si tú estás encontrando una identidad, vayas paso a paso solidificando esta identidad, ¿verdad? Entonces, leer algo que abarca demasiadas cosas, al final tal vez no te deja una enseñanza, ¿verdad? Pero si tú profundizas, en lo que te atañe, día con día vas construyendo esa identidad. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo los Salmos, ¿verdad? Lo hemos leído, bueno, interrumpimos este sábado, estuvimos leyendo anteriormente los Salmos y los salmos son muy profundos y hablamos de lo que nos gustaba a nosotros de los salmos, lo que nos llamaba la atención, ¿verdad? Pero eso no es estudiar los salmos. Una persona se pone en el Salmo 1, se pone a estudiar la profundidad, lo que quería decir, qué quería decir David Amelech con esta información, qué es la Torá, cuál es su... Cuando el Noahide empieza a hacer esto, la pregunta que surge es, ¿esto te atañe o no? ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, pudimos leer los salmos, pero ya cuando se habla de profundidad hay que hacerlo con un rabino. Espero haber podido contestar la pregunta y continuamos. También está prohibido
Para el Noájida, escribir un rollo de Torá, los 5 libros de Moshe, o recibir una aliyá a la Torá. Ejemplo, leer una porción de la Torá en una reunión pública, o sea, ser llamado a la lectura pública de la Torá, también está prohibido. Hacer, escribir o vestir tefilins, prohibido. Las filacterías que se usan durante el rezo judío y que contienen porciones de la Torá. Esto está prohibido para un nomágida. Escribir una mezuzá, un pergamino particular que contiene porciones de la Torá, o instalarla en el marco de la puerta de acceso al hogar de uno, según este escrito, está prohibido. Seguramente encontrarás ciertos rabinos que sean un poco más estrictos, un poco más flexibles en este aspecto bajo ciertas condiciones, ¿tá? Algunos llegarán a decir que, bueno, dependerá mucho si el lugar en el que estás cumple ciertas condiciones, otros dirán, no, está prohibido completamente. Algunos también te dirán, mira, ve, tú puedes observar Shabbat de esta manera, otros te van a decir, esto está prohibido completamente y podría afectar tu alma. Otros te dirán, mira, tú puedes leer la Torah, pero no debes estudiarla a profundidad. Otros te dirán, ni siquiera puedes leerla. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que estar estudiando y escudriñando exclusivamente tal, ¿verdad? Entonces yo me he encontrado con todo esto en el camino, lo he visto, y esto siempre con la protección del alma. Entonces cualquier persona va a decir, ah, pero que se pongan de acuerdo, o es A o es B. Y no, incluso en el judaísmo encontraremos este tipo de matices, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en clases anteriores. El judaísmo deja abierto cierto tipo de interpretaciones, ¿verdad? La Torá tiene cierto tipo de interpretaciones que se atañen a los propios intérpretes de la Torá. Estas personas, estos sabios, lo ven de una manera y otros sabios lo ven de la otra, llegando a ver incluso, en mi recuerdo, hasta 5 tipos de opiniones diferentes, pero siendo la halajá fijada en una sola, bajo unos marcos específicos. Esto nos permite entender que el mundo que nosotros estamos viendo de la Torá es un mundo que permite entender la Torá desde diferentes focos y no desde uno solo, que es lo que las religiones siempre hacen. Esto es así y así se tiene que hacer y ya está. No, aquí hay debate, debates públicos, debates abiertos, otros muy cerrados, pero que al final lo que llevan es a que la persona encuentre el camino para su alma. Y esto lo mandamos en 2 parashá anteriores, que mandamos el video del rabino David Shalem, y él hablaba sobre el faraón. No sé quién pudo verlo. Incluso lo que nosotros hacemos semanalmente, mandando al rabino David Shalem, manda el mensaje de la parashá para todos los grupos no ágiles. Entonces, como se están dando cuenta, estudiamos, esto sí, en breves minutos, pero se estudia la Torá, o desde el enfoque de la Torá se da un shiur para no ágidas. Estoy viendo aquí que escribe, muchas personas tienen salmos en las paredes. Bueno, los salmos no son la Torá. O algunos versos. Suele ser normal, está mal eso. No sabría esa respuesta. Pero les recuerdo que los salmos no son la Torá, son del Tanakh, ¿verdad? Pero esta pregunta me la llevo y le responderé con alguno de los rabinos que tenemos, Baruch Hashem, en nuestro staff. Gracias, Rainers, por participar. Gracias a todos los que están participando. Es algo que nos alimenta y nos nutre a todos. Por eso te pregunté sobre los versos. Perfecto. Listo, Rainer. Espero ahí te responderé la pregunta en la medida que me respondan. Muchas gracias por la pregunta. Excelente. Aquí lo importante es tener dudas, expresarlas y poco a poco las iremos resolviendo. En Hashem tenemos un grupo grande. No, no estamos hablando de un solo líder que se encarga de decir lo que él quiere. No, tenemos un grupo muy grande. Consultamos y Besrat Hashem poco a poco nos van respondiendo. Continuamos. No se oye. A ver. ¿Y ahora? ¿Se oye mejor? Vale, puede ser. Janina, puede ser que tengas algún problema de conexión. Pero bueno, ya aquí voy a apagar y a aprender. A ver. Ok. Continuamos. Nos quedan 8 minutitos. Oye, perfecto, soy perfecto. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, puede que Janina tenga un problema de conexión, pero bueno. Seguimos. Algo muy importante, lo que estaba leyendo, creo que lo leí mal, no sé. Aquí dice mm, que está prohibido escribir una mesusa, ¿vale? Así que yo lo había interpretado como que
estaba prohibido tener una mezuzá. Por eso les dije que habíamos escuchado algunos rabinos que decían algo diferente, pero aquí se está prohibido escribir. Entonces puede interpretarse que si un rabino te dice que se puede tener alguna, pues puede que sí. Déjame terminar de leer. Escribir una mezuzá está prohibido. Un pergamino particular que contiene porciones de la Torá. O instalarla en el marco de la puerta de acceso al hogar de un... Ah, bueno, instalarla también. Bueno, lo mismo. Nota. Es el propósito primario de las siete leyes universales el enseñar a los hijos de Noah acerca de la unicidad de Dios. Y por tanto les es permisible el estudio de aquellas partes de la Torá que corresponden a este conocimiento. Esto incluye los 24 libros de las escrituras hebreas y del mismo modo el estudio de cualquier parte de la Torá que conlleve un mayor conocimiento en lo concerniente al cumplimiento de los siete mandamientos por parte del Noágida. Esto es permisible. Aquí estamos tratando, no, hacemos preguntas y poco a poco el texto también nos lo va respondiendo en parte, ¿no? Yo voy a volver a leerlo porque me gustó. Es el propósito primario de las siete leyes universales el enseñar a los hijos de Noah acerca de la unicidad de Dios. Este concepto, todo lo que enseña la unicidad de Dios es el propósito mismo de las siete leyes. Y por tanto, le es permisible el estudio de aquellas partes de la Torá que corresponden a este conocimiento, la unicidad de Dios. Esto incluye los 24 libros de las escrituras hebreas. Son cuarenta y tantos a mi haber, pero sé que los libros se componen también, o sea, como que libros pequeños se componen en un solo libro, un solo sefer, pero bueno. Sé que son 24 a la estructura hebrea. Seguramente lo conocerá cada uno como un libro independiente en la Biblia que puede tener en sus casas, etcétera. Pero bueno, son 24 a las escrituras hebreas, pero sé que existen libros que están como que un solo sefer tiene dos o tres cartas pequeñas, ¿no? Por así decirlo. Y del mismo modo, el estudio de cualquier parte de la Torá que conlleve un mayor conocimiento en lo concerniente al cumplimiento de los siete mandamientos por parte del Noágida. Esto todo es permisible. Pero, salvedad aquí, el estudio talmúdico o alágico de las materias que corresponden exclusivamente al servicio judío hacia Dios está prohibido. El Noágida que estudia porciones de la Torá que no le corresponden daña su alma. Escuchen esto, muy pocas veces escucharemos este tipo de prohibiciones específicas donde nos dice qué pasa, ¿verdad? Pero en este caso dice la persona que estudia a profundidad cosas que no le corresponden al noágido, daña su alma, ¿verdad? Ahora, cabe resaltar también que este es un caso particular, el de las personas que hacen conversión, ¿verdad? Una persona que hace conversión a larga es un no ágida, ¿verdad? Pero que recibe un estatus diferente, entonces a raíz de la proyección que está haciendo, pues seguramente tendrá permitido por esto estudiar a profundidad textos talmúdicos y alajá. Por acá dicen, ok, lo vi. Nos quedan 4 minutos, ok. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos leído que quiera hacer, aparte de las que ya se han hecho? Ok, continúo. Aquí vamos a entrar a una parte muy importante. Si un noágida está, a la manera judía, esforzándose por aprender Torá o por guardar el Shabbat, o si revela nuevos aspectos de la Torá, pudiera ser literalmente restringido. Escuchar muy bien esto porque se puede dar para malas interpretaciones. Si un noágida está, a la manera judía, esforzándose por aprender Torá o por guardar el Shabbat, o si revela nuevos aspectos de la Torá, pudiera ser literalmente restringido e informado de que es merecedor de la pena capital, pero no se le ejecutará. Nota, la acción tomada en su contra tiene por objetivo simplemente disuadirlo de cometer actos prohibidos, ¿vale? Prohibidos para su propia alma. O sea, el deseo de esto, de esta prohibición tan estricta, es disuadirlo, ¿verdad? Esto, obviamente, cuando esté el templo de Jerusalén, pues que haya un Sanedrín que esté juzgando o la propia corte del Noágida que esté juzgando. Esto, cuando se habla de que se diga que es merecedor de la pena capital, es algo muy fuerte. Incluso los sabios nos explicarían que incluso en el pueblo de Israel se dio muy pocas veces la pena capital y
hay mucha profundidad en esto, no vamos a entrar en esto, pero sí que para hacer pena capital a alguien incluso había que cumplirse 23 jueces, debían haber 23 jueces, me parece que tuvieran una vida intachable, algo así, pero era algo muy fuerte y que no se daba de cualquier manera, ¿no? Que no se iba por ahí matando a la gente porque sí, no sé qué, o sea, que esto tiene una profundidad muy fuerte. Dice, entendería que esto se prohíbe para evitar que salga una secta. Es lo que puedo deducir. Lo vemos en la cristianidad, incluso por eso cuidando todas las noágidas no se convierta en un movimiento cristiano, tal como el mesianismo. Ok, no creo que vaya por ese lado, pero es muy buen punto. Esto en el aspecto general, que hay que cuidarlo. No va por ese lado, va por el lado del alma, del noágida, ¿verdad? Porque estos conceptos no son para el noágida. Entonces, como forzar algo que, o sea, utilizar algo muy valioso para algo que no es. O sea, yo soy muy valioso, mi identidad es muy valiosa y me voy a ir a un camino que no me corresponde, estaría haciendo un choque. En el mundo espiritual no es necesario. Entonces, como lo decíamos antes, decía que la persona que estudia estos temas profundos del judaísmo para judíos está llegando hasta dañar su alma. Entonces, no va por el lado de las sectas, porque bueno, igual la Torah está ahí para que tú la leas. O sea, tú puedes hacer todos los estudios que tú quieras, ¿verdad? Y la persona que quiera desviarse se va a desviar. Pero va más en el sentido de que la persona entienda que esto es malo para su alma, profundizar en temas que no le corresponden y que la persona entienda que su identidad es completamente valiosa. Eso lo decía yo antes, que hablaremos del rol que tiene una persona de un justo entre las naciones que puede llegar a ser incluso mayor que el Cohen Gadol y que podría también, que puede heredar el reino veniero. O sea, importantísimo. Ya, esto va más en la idea del alma. Gracias a todos los que están escribiendo. Nos queda 1 minuto con 17 segundos. Entiende el punto sobre el alma. Tienes toda la razón, es cierto. Gracias, Rainer. Y también lo que dices es muy real también, que bueno, pero como te digo, esto se va a dar, así sea que tú lo prohíbas o no. O sea, la persona que quiere profundizar, incluso en el judaísmo, personas que se convierten y terminan con unos conceptos súper errados porque se fueron por lugares incorrectos, ¿verdad? La persona, y más entre los 30 y los 45 años, la persona atraviesa un momento de oscuridad muy fuerte en su vida, el hombre, y si no toma las decisiones correctas, puede llevarlo a un lado muy, muy oscuro, ¿vale? Por eso le decía una y otra vez, profundizar en lo que estamos haciendo, centrarnos. Somos noágidas, hemos encontrado esta identidad, profundicemos. Y cuando ya profundicemos en esto, cuando ya entendamos cuál es nuestro camino, entonces tomaremos decisiones sobre lo que queremos ser, sobre hacia dónde queremos aspirar, ¿verdad? Y puede que en este camino, encontrando nuestra identidad, pues tengamos una información muy clara de lo que queremos ser. Seguramente quedan 30 segundos. Ha sido un placer completo estar con ustedes. Gracias por su tiempo, por su espacio. Nos vemos Bezrat Hashem, el jueves para la lectura El Camino del Gentil Justo. Gracias, Janina, Gracias. Miguel. Saludos, Miguel. gracias. Gracias, buenas noches a todos. Esta clase será para elevación del alma de Alexandro. Buenas noches. Muchas gracias. Amén.